Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a un episodio en el que tal vez no hablemos mucho de películas, pero sí de un evento importante que está sucediendo en este momento en México, que es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y les voy a contar un poco porque tuve la oportunidad de asistir los primeros 3 días del festival, así que les compartiré mi experiencia completa desde la planeación hasta, pues, digamos, mis opiniones finales. En primer lugar, quiero decirles que sí, asistir a un festival de cine no es complicado, lo único complicado es trasladarse a la ciudad. Así que si alguno de ustedes quiere ir el siguiente año, ya sea al FICUNAM, al Festival de Guanajuato, al Festival de Guadalajara o al Festival de Morelia, les recomiendo planear su viaje al menos con un mes de anticipación porque a pesar de que Morelia no es una ciudad cara ni para comer ni para hospedarse, que a mí me sorprendió bastante porque a diferencia de otras ciudades en el país, Morelia tiene un precio bastante accesible para hoteles y Airbnbs, pues sí les recomiendo hacerlo con anticipación para que no les salga tan caro y para que encuentren un hospedaje cerca del centro, que es en donde se realiza el festival. Ahora, el Festival Internacional de Morelia ha destacado por ser, digamos, el mejor festival de cine en México. Ha tratado de promover el cine mexicano y el cine michoacano a través de su organización. Y también está tratando de que se descentralice el cine, digamos, las producciones, las distribuciones, que no sean solamente en la Ciudad de México, sino también en otros estados como lo es Michoacán. Ahora, este festival ha sido reconocido, pues sí, internacionalmente, porque vienen artistas no solo de la República Mexicana, sino del extranjero. Directores, productores, fotógrafos, realizadores, actores, lo que ustedes quieran, que son famosos y que también vienen a presentar sus proyectos. Este año se presenta, por ejemplo, actores se presenta Jodie Foster, Stellan Skarsgård, que son internacionales, que en este momento recuerdo, pero también, por ejemplo, se presentó Oliver Lax, que presentó su película llamada Sirat, que es una locura la película. Y así, en varias funciones llegan los realizadores, llegan talento de la película o del proyecto para presentarlo. Entonces eso le da un punto o un prestigio más alto al festival. Y también que es un festival que lleva 23 años realizándose. Entonces ya tienen bastante tiempo, ya se han consolidado, digamos, en la industria, pero no son un festival tipo A, como Cannes o como el Festival de San Sebastián. Sin embargo, este festival pues sí ha sido muy importante para el talento mexicano y también muy importante para quienes amamos el cine y queremos ir a experimentar cómo se vive un festival. Yo asistí los primeros 3 días del festival, primero por cuestión de logística y segundo, como yo ya había ido al FICUNAM, había visto que el primer día de la inauguración hay bastante movimiento, se presentan algunos artistas, como que las cosas están pues bastante movidas. Entonces decidí arriesgarme e irme esos 3 días. Ahora, para acceder al festival, yo no tenía idea si necesitaba una acreditación o si solamente podía comprar entradas como lo hice en el FICUNAM, que las comprabas directamente en el cine donde eran. Si ustedes revisan las redes del FISIM, no van a encontrar, al menos el siguiente año, un mes y medio, 2 meses, no van a encontrar esa información. Si se necesita una acreditación, si no se necesita, deben de buscar más en redes sociales y en su página oficial. La verdad es que para entrar al festival no se requiere una acreditación, pero está la opción de comprarla. Ahora, hay dos tipos de acreditación si solamente eres fanático como yo, que nada más vas a ir a ver las películas. Está la acreditación de 6 entradas y la acreditación de 12 entradas. Una está en 600 y una está en 1200. ¿Qué te ofrece esa acreditación? O al menos, ¿qué te ofrecía este año? Te ofrecía el acceso a 6 funciones únicamente del festival. Digamos, esa acreditación la canjeas por 6 boletos, ya sea normal o VIP, un descuento del 40% en palomitas y refresco, nada más, y el acceso a fila de último minuto para comprar los boletos. Ahora, aquí viene lo importante, porque los boletos yo no sabía, pero se agotan muy rápido. Entonces, si en caso de que se llegara a agotar para una función, existe una fila de último minuto que se hace en el cine donde se va a proyectar la película de la cual pues ya se agotaron las entradas.
Ahora, tú puedes tener acceso más fácil a esa fila de último minuto si tienes una acreditación, pero la realidad es que hay muchísima gente que se forma, incluso con acreditación, para la fila de último minuto, incluso ya cuando las entradas están casi totalmente agotadas. Entonces, cuando tú vas al festival, observas que la gente, yo creo que vi 2 o 3 veces una fila de último minuto que era al menos de 40 personas para una función que tal vez solamente iban a entrar 2 personas de la fila de último minuto. Entonces, realmente no es un beneficio porque a menos que te estés una hora antes, llegues una hora antes o una hora y media antes a la fila de último minuto a formarte para ver si alcanzas función, bueno, en una entrada a la función, pues tal vez y tengas la oportunidad, pero no es una certeza de que vayas a conseguir una entrada. Yo compré la acreditación porque realmente no me quería arriesgar de ir sin nada. Entonces yo compré la acreditación como 2, 3 semanas antes más o menos. Te mandan un correo en el que tú tienes un código donde registras todos tus datos para que te den tu gafete con tu foto y tu nombre y te tienen que mandar un correo de confirmación, que para eso el correo te llegó, a mí me llegó una semana después, entonces también estaba como un poco preocupada por eso, pero bueno, con ese código de confirmación tú podías, se supone, recoger tu acreditación y podías canjear la acreditación por tus boletos. Ahora, el segundo punto es el programa. El programa lo lanzaron yo creo que 3 días antes de que iniciara el festival. Entonces yo me fui a ciegas. O sea, cualquier persona que fuera como fanático y no tuviera alguna influencia o que supiera de alguien que supiera qué proyecciones iba a haber esos días, no tenías idea qué películas iban a pasar, a qué hora, en dónde y nada, o sea, realmente nada. Entonces el programa lo sacan 2 días antes y también sacan un comunicado 2 días antes de que la compra de los boletos será escalonada, es decir, los boletos del viernes se venderán el miércoles, los boletos del sábado se venderán el jueves, los boletos del domingo se venderán el viernes. Es como si abrieran la venta de Ticketmaster para un festival, porque realmente se agotan muy rápido. Para el momento en que yo me enteré de esto, yo ya iba en camino a Ciudad de México para irme a Morelia. Entonces, yo pensé que con el código que me habían enviado, con el que yo iba a recoger la acreditación, con ese yo podía canjear mi acreditación por mis boletos en línea. Pero de verdad, o sea, tuve que buscar en redes sociales por todos lados, por la página, porque no había ninguna información de que si podías canjear en línea tus boletos si no tenías la acreditación en mano. O sea, si tú tenías el código pero no la acreditación. Y básicamente, pues no, tienes que llegar hasta Morelia para poder recoger tu acreditación y que en tu acreditación hay un código completamente diferente con el cual en línea sí puedes canjear tus boletos y también en taquilla. Entonces, para el momento en el que yo ya me entero de esto, era miércoles, estaban vendiendo los boletos del viernes y había posibilidades de que no iba a encontrar ni una sola entrada para alguna función porque no estaba en Morelia. Eso se me hace muy lógico. La verdad, hay muchísima gente que viaja hasta Morelia, que compra la acreditación pensando que pueden canjearla en línea desde antes. Y no, es que se me hace un procedimiento muy tonto. Porque bien, tú pudiendo tener tu código desde antes, porque ya compraste tu acreditación desde antes, no, te tienes que esperar hasta ir a Morelia y recogerla en el centro. Entonces ahí se me hace que no tiene chiste comprar la acreditación. Desde ese punto yo les recomiendo que no la compren. Porque si van a llegar los meros días del festival, probablemente ya no alcancen entradas como yo a ciertas funciones a las que querían asistir. Y bueno, pues yo tuve que meditar y aparte del gasto de la acreditación, pues tuve que comprar otros boletos para una función el viernes, porque dije, ok, llego y no voy a hacer nada el viernes, o sea, ya estoy perdiendo tiempo de mi itinerario, de mi viaje al festival. Así que tuve que comprar entradas para una función, nada más. Porque eso sí, ya cuando me enteré del programa, que también yo creo que no siento que sea tan justo que lo revelen los últimos días, a lo mejor es cuestión de logística de ellos, pero sí no es tan práctico también para las personas que van de fuera enterarse 2 días antes qué películas va a haber y que a lo mejor el día que ellos llegan no hay tantas proyecciones, que fue mi caso. El día inaugural, el viernes, les voy a contar, tengo el programa en mano y son 3, 5, 7 funciones. Solamente de todas las sedes había 7 funciones.
y la función a la que yo quería ir era la del agente secreto, que iba a ser la función inaugural, iba a estar el director, iba a haber talento también, entonces bueno, no alcancé boletos y decidí entrar a la de la nueva ola francesa, que déjenme decirles, como ya les conté en el reel en Instagram, es una película muy buena, muy bonita. Cuenta la historia de cómo Jean-Luc Godard se separa de estos estándares que existían en el cine en ese momento y decide hacer sus cosas a su manera. Y el que él haya hecho la película a su manera marcó una diferencia. Y la gente no creía mucho en él, pero no de una forma en la que fuera negativa o agresiva, sino que dudaban mucho de que las cosas salieran a la forma en la que él las estaba haciendo, porque era muy rara su forma de dirigir, al menos en esa película. Pero la verdad es que la película tiene un mensaje muy bonito, es una película con una gran fotografía, grandes actuaciones, creo que todo va encajando en su parte para que te den un producto muy parecido a los productos de la nueva ola francesa. Ahora, después de haber visto esta de Nouvelle Vague, ese mismo día era la inauguración y claro, sin boleto es imposible entrar. Déjenme decirles que había mucha gente que sí quería tener la oportunidad de ver a los artistas o a los influencers o a los invitados que pasaban en la alfombra roja, pero era muy complicado porque estaba la alfombra roja, estaba una valla, estaba la prensa, estaba otra valla y atrás había otro espacio muy grande y después estaba la gente. Entonces, rara vez yo creo que la gente tuvo la oportunidad de acercarse a las personas para saludarlas, para que les autografiaran algo. Creo que esas oportunidades de acercarse a los talentos era más en las funciones a las que ellos podían acceder. Es decir, si compraste tu boleto para la mente maestra y si alcanzaste, pues bueno, ahí probablemente hubieras tenido la oportunidad de entrar a ver al talento, pero fuera de eso, en la inauguración no se puede, o sea, es casi imposible. El segundo día fue el que más aproveché para ver películas, debido a que el viernes me puse como loca a encontrar entradas para las funciones en las que hubiera cupo. Y déjenme decirles que el sábado sí había cupo en bastantes funciones. Hubo 44 proyecciones en las diferentes sedes, eran demasiadas, o sea, había que elegir entre todas. Yo tenía muchas ganas de ver La cronología del agua, tenía ganas de ver Alfa, también tenía ganas de ver Sirat, La extraordinaria vida de Eleanor, pero al final pues tuve que decidir entre cuáles y finalmente ese día decidí ver Sirat, Siempre tendremos Acapulco y hasta la noche Sound of Falling. Comenzando con Sirat. Ok, esta no es mi primera función en la que he visto una película con un director presente, pero sí ha sido la función con más medios presentes en la que he estado. Cuando llegamos, yo no tenía idea que le iban a dar también una butaca, que le iban a hacer como pues un homenaje a su carrera y que iba a haber mucha gente importante de la organización de Cinépolis y también pues del medio del cine. En la sala nos comentaron que estaba el dueño de Cinépolis y también nos dijeron, y luego lo confirmé, que ahí estaba el Chivo Lubeski. Y a ese señor lo vi como 3 o 4 veces en la calle y nadie lo molestaba, o sea, él como si nada. Yo quería confirmar si era él porque se me hacía muy raro que nadie se le acercara. O sea, realmente, pues, este señor es un maestro en lo que hace en el cine y como si nada, o sea, neta, la gente pasaba de alto. Y sí era él porque fue a acompañar a su hermano que presentó también un proyecto. Entonces se me hizo muy curioso como que ver que había demasiadas personas influyentes y talento en la sala. Ok, nosotros fuimos a ver Sirat como todas las películas, básicamente sin saber nada, solo teniendo en cuenta la sinopsis. Y bueno, después de todo este protocolo que le hicieron a Oliver Lax y que contó bastante acerca de la historia de la película, de los actores, de cómo es que llegó a hacer este proyecto, pues comenzó la proyección. Y déjenme decirles que esta es una de las películas más particulares que he visto en el año. Y la tienen que ir a ver al cine sí o sí porque nada de lo que va a pasar se lo esperan. Es una película muy rara en el buen y en un poquito del mal sentido porque nada de lo que pasa te lo esperas. La sinopsis va así más o menos. Luis y su hijo van en búsqueda de Mar, su otra hija, quien lleva 6 meses desaparecida y no ha dado rastro de dónde está. Entonces, él como papá empieza a buscar a su hija en estos raves en el desierto en Marruecos y cuando ve que pues
nadie la conoce, habla con un grupo también como de ravers que le comentan que van a ir a otra fiesta y que tal vez ahí la podrían encontrar, pero que no le recomendaban ir porque llegar hasta esa fiesta era muy difícil, era atravesar el desierto y básicamente Luis no estaba preparado para llegar a esa fiesta. Pero todo cambia de rumbo cuando el ejército de Marruecos llega a esa fiesta y les dice que el Estado está bajo control del ejército, que hay una guerra interna y que todos se deben desplazar a sus países. La mayoría de ellos eran franceses o españoles o gringos, o sea, no había de una nacionalidad en sí. Y cuando el ejército les pide regresar a su país, este grupo de ravers decide escaparse e irse directo a la fiesta, ¿no? En camino a la fiesta. Entonces Luis también decide ir tras ellos y ahí comienza una aventura llena de emociones tan fuertes y tan inesperadas que se transmiten muy bien gracias al sonido. Lo importante de esta película o lo que te hace sentir todo lo que está pasando en la película es el sonido. Yo creo que no había visto una película así que te transmitiera todo mediante el sonido, o sea, cada cosa que pasaba, cada movimiento a través de la música, del movimiento de las bocinas, de los ruidos de los motores de los carros, del viento en el desierto, es de verdad, es que es increíble y es agotador al mismo tiempo, porque todas las emociones están pasando ahí, o sea, es muy fuerte sentir cada emoción, cada sentimiento a través del sonido. O sea, si es felicidad, lo sientes a través del sonido, si es tristeza, lo sientes a través del sonido, y si es estrés, lo sientes a través del sonido. La tensión está ahí en la sala. Es agotadora en parte la película, pero es increíble cómo todo el equipo logró transmitirte esto. De verdad, Sirat es una película muy fuera del molde de lo que hemos visto este año. De verdad se la recomiendo que la vayan a ver. A lo mejor y no les gusta, a lo mejor y sí les gusta, pero no se la deben de perder porque por algo ganó el premio del jurado en Cannes. Ahora, la proyección que vimos después, justo saliendo de esa sala, fue Siempre tendremos Acapulco, que básicamente fue el primer episodio de una serie de Canal 22, que es un canal de televisión público. Es decir, mucho de su contenido es cultural, es para educar a la gente y la serie habla de cómo Acapulco ha sido uno de los puntos claves en el crecimiento de México y siempre ha sido como este lugar de añoranza al que los mexicanos siempre quieren regresar. La verdad que es un episodio que honra a su ciudad, honra lo que significa Acapulco para los acapulqueños y para las diferentes personas de México y del extranjero. Y si a ustedes les gusta este tipo de proyectos como documentales, creo que Siempre tendremos Acapulco. Es una serie que no se pueden perder porque también tiene muchos datos históricos que yo en el momento no sabía y estoy feliz de que pude aprender viendo esa serie. Y por último, vimos Sound of Falling, que creo que es la película que más me costó ver también. Es una historia contada a través de 4 generaciones de mujeres que vivieron en la misma granja alemana y que pasaron por circunstancias parecidas. Pero al principio es complicado entender porque no distingues entre una y otra y como que hay muchos saltos en el tiempo que en un principio no permite al espectador reconocer y también como desarrollar las historias y dividirlas particularmente, ¿no? Por un rato habla mucho de una mujer, de otro habla muy poquito de otra, y como que ya casi a la mitad de la película vas entendiendo más o menos qué está pasando. Pero sí es una película también muy particular, muy diferente la forma en cómo cuenta las historias, pero siempre hay una constante, la violencia y el abuso, la opresión a la mujer. Y creo que Masha Shilinsky, que es la directora y coescritora de la película, hace un muy buen trabajo representando este factor de violencia en cada una de las historias, porque siempre está presente el futuro, por así decirlo. Yo lo veo de esa forma. A ver, siempre hay violencia, siempre hay una historia como de silencio, de opresión, pero al mismo tiempo también está presente el futuro y lo representa mediante una mosca. Una mosca que siempre está en la comida, una mosca que siempre está en el agua, una mosca que siempre está cerca de las personas y representa esta podredumbre que va a existir. O sea, que es un futuro en el que va a seguir así las cosas y por más que se cambien, por más que las mujeres intenten elegir otro camino, siempre existe este factor de que va a ser lo mismo y se va a repetir. Y en cada una de las historias vemos a la mosca, vemos como la mosca también representa la muerte incluso,
y de cómo no cambian las cosas. Por esa parte sí me pareció extraordinario cómo representaba estas vidas, todo era similar básicamente. Y creo que casi al final de la película fue lo que más disfruté, porque ya veíamos un desenlace de lo que estaba pasando en cada una de las historias. En un principio ni siquiera te dabas cuenta que eran historias entrelazadas, o sea, que había mujeres que eran familiares de las otras. Entonces ya hasta el final, ok, vas conectando los puntos y sí, el final es todo lo que el principio no pudo ser, una explicación no directa. Yo creo que también tú puedes sacar tus conclusiones al final, pero ya conecta muy bien los puntos, solo que sí me parece tarde que sea hasta el final, o sea, ya casi los últimos minutos, ¿saben? Me hubiera gustado como tener en cuenta cómo se entrelazaban esas historias un poquito antes, pero bueno, eso es una forma de contar una historia y creo que sí es un proyecto muy complejo y por lo que tengo entendido fue muy aplaudido en otros festivales. Pero bueno, esa conclusión ustedes la tienen que sacar cuando la vayan a ver o cuando llegue a alguna plataforma si no desean verla. No es una película sencilla de ver. Creo que en parte está incomoda, pero vale la pena ver películas que cuenten las historias de forma distinta. Y por último, el día 3 fuimos a ver La desaparición de Joseph Mengele, que, a ver, se supone que mi función era en Cinépolis Centro, pero de último momento se cambió a otro que era Teatro Matamoros, que básicamente pues es un teatro. Y oigan, esta película, ¿saben? Me recuerda mucho a Zone of Interest o la zona de interés, no por la forma en la que se cuenta la historia, porque en la zona de interés nosotros lo vemos, no nos los cuentan los personajes, nosotros vemos lo que ellos no están viendo. Pero aquí sí, Joseph Mengele le cuenta a su hijo cómo fue su vida en el pasado y cómo se la ha pasado huyendo de la justicia y de la muerte y siempre ha querido esta libertad y se queja mucho de que él no hizo cosas tan malas como otros oficiales o otros doctores alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Me pareció bastante interesante y hasta cierto punto cómica cómo retratan a Joseph Mengele. Esta es una película basada en una novela del mismo nombre y en gran parte vemos cómo vive sus últimos años huyendo de la justicia, creo que estaba en Uruguay o Paraguay, no recuerdo, y en Brasil. Y cómo es que a pesar de que existían todas las pruebas de que él era culpable, de que hizo cosas malas, él nunca lo aceptó, nunca aceptó que hizo algo malo. Y de hecho siempre era como que muy firme con su postura de no entregarse porque él no había hecho algo malo. Y aunque él evitaba a toda costa estar como en este cautiverio o en una prisión que no era real, siempre termina cayendo en eso. O sea, buscaba su libertad y por más que la buscaba, pues no había forma. Él era un hombre que debía estar encarcelado y aunque trató de huir de estas situaciones, siempre terminó en una cárcel, pero en su cabeza, porque nunca salía, ya incluso en sus últimos años alucinaba y de cierta forma sí quedó solo, pero no, nunca regresó a vivir a Alemania y todos los fantasmas en su cabeza de sus pecados que había cometido en el pasado le llegaron hasta lo último para castigarlo, básicamente. Huyó de los castigos y terminó siendo castigado por su propia mente. Y yo creo que entre las cosas que más hay que resaltar es la actuación de August Dill, que es un actor que ha pasado por muchas películas también de la Segunda Guerra Mundial, pero también ha hecho otros papeles muy interesantes, no que tienen que ver específicamente con soldados o con la Segunda Guerra Mundial, pero acá la neta sí se la rifó por completo. Gran actuación, sí te hace reír, sí te hace sentir mal por él a veces. Y creo que este ha sido su mejor papel hasta el momento. Y pues bueno, estas fueron todas las películas que vi en el FISM. La verdad es que les voy a decir algo. Yo sentí, desde mi opinión, que no hubo mucha organización en cuanto a cómo les daban a conocer al público la información, en cuanto a la disposición también de los que trabajaban en el festival, porque les hacías preguntas y no sabían, tenías que ir con otras personas y tampoco sabían, y como que así se iban pasando la bolita, hubo algunos detalles que desde mi punto de vista, para hacer un festival que tiene 23 años haciéndose, no deberían de ser. Y es que aunque ustedes piensen que me estoy quejando, creo que nosotros como usuarios y como fanáticos que vamos a ir a vivir esta experiencia y que invertimos dinero y también pues nuestro tiempo, debemos también de exigir pues un mejor trato, una mejor disposición por parte del equipo,
una mejor organización también y, ¿por qué no?, también unas mejores recompensas. Si bien lo que resalta el festival son las funciones, también la organización del cine, la que sea. Ya depende si es una organización independiente o una organización como la que es Cinépolis, debería de darle más beneficios o ofrecerle más beneficios al usuario, tanto a los que pagan una acreditación como a los que pagan solamente su entrada. Y miren, yo no estoy pidiendo cosas gratis, pero se me hace no sé, se me hace una tontería que solamente te den un 40% de descuento en unas solas palomitas y en un solo refresco grande, que al final de cuentas te va a terminar saliendo en 100 pesos también. No estoy pidiendo que sean cosas gratis, sino que hagan más ofertas, que tengan más marketing de las películas, por ejemplo, que lleven productos de merchandising de las diferentes películas. La gente quiere comprar eso, la gente cuando ve que hay diversidad de cosas, en cuanto a los productos que se dan, tanto del festival como de las películas en particular, creo que eso lo aprecia mucho el usuario. No se está pidiendo que sea un circo, pero también, ¿por qué no hacer más dinámicas para que el público se gane algo, para que haya más pases, para que haya más proyecciones, tanto de las películas mexicanas que van saliendo, que probablemente van a ir rumbo al Ariel del siguiente año, como las películas populares? En una parte yo siento que no hubo tanta promoción para el festival en sí. Y es que sí, el festival es para la gente que le gusta el cine, también para la gente que sabe de cine, pero también para la gente que se quiere dar la oportunidad de conocer el cine. Y cuando no hay tanta publicidad, al menos alrededor de la República, solamente le dejas a cierta parte del público la oportunidad de ir o el conocimiento de saber que va a estar este festival y dónde va a ser y qué se va a proyectar. Por esa parte creo que sí, como experiencia no le daría un 10 al festival solamente. Pero ¿qué es lo que ayuda al festival? La ciudad de Morelia, porque como lo comenté en el video, Morelia y el festival son una sola. Y es que hasta parece que la ciudad está amoldada al festival en esos días, porque realmente caminas por lugares que son históricos para la ciudad. Muchas de las proyecciones se hacen también, por ejemplo, en el Teatro Matamoros, en el Centro Cultural Universitario. Muchos son lugares bonitos y no te los quieres perder. O sea, por una parte sí quieres ir a ver las películas, pero por otra parte quieres visitar la ciudad. Y creo que eso es lo que aporta mucho valor, muchísimo, al festival. Si el festival estuviera en otro lado, a como se los describo, que de cierta forma sí le hace falta mejorar en experiencia de usuario, creo que no sería lo mismo, no tendría el mismo valor el festival si no fuera en Morelia. Creo que es lo que lo hace muy fuerte y particular al festival, porque todas las sedes están cerca, tú puedes ir a una cafetería y sentarte, esperar a tu siguiente función. La verdad, la ciudad es muy limpia, es muy bonita, es una ciudad histórica. La gente te atiende muy bien en los restaurantes, los oficiales en la calle son muy amables. Entonces creo que ahí hacen un muy buen gancho juntos, la ciudad y el festival. La ciudad se presta bastante bien para esto. Y si no es como cualquier otra ciudad que visitas en México, creo que sí tiene un ambiente muy particular Morelia. Se nota que gran parte de la población de Morelia son gente joven y creo que eso es lo que aporta mucho al ambiente que se vive en la ciudad. Es muy bonita de noche, es muy bonita de día y se disfruta pues la ciudad y las funciones al mismo tiempo. Eso es lo que tiene el festival. Por esa parte, creo que es lo que le da mucho valor al festival. Pero el festival en sí, desde mi punto de vista, hay cosas que pueden mejorar para el usuario. Ahora, esta es pues mi experiencia, como les digo. Creo que cada uno de nosotros debemos de hacernos de nuestra propia opinión. Si ustedes tienen la posibilidad de ir, si les llama la atención, no lo duden, creo que es muy particular el Festival de Morelia, pero si también tienen la oportunidad de ir a Guadalajara, de ir a Guanajuato, de ir a festivales estatales o de ir al FICUNAM como lo fue hace unos meses, yo les recomendaría que no se saltaran esa experiencia, pues de vivirlo de primera mano. Y bueno, antes de concluir este episodio, me gustaría agradecer a unas personas que hicieron muy especial este viaje y que creo que sin su ayuda y su hospitalidad, vivir Morelia y vivir el festival no hubiera sido lo mismo. Así que le agradezco a la señora Leti y al señor Víctor que nos ayudaron a conocer Morelia y a ver la belleza que hay en esta ciudad. Y creo que su compañía fue más que grata y fue parte de lo que disfrutamos mucho en este festival. Y con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.